¿Qué está pasando con las jubilaciones en el ISSSTE? En las últimas semanas este tema ha sido tendencia y una de las razones es que la mayoría de los trabajadores no comprende plenamente cómo funciona el esquema de jubilación al que pertenecen. No comprenden cómo y cuándo y qué necesitan para jubilarse. En este video te voy a explicar paso a paso cada uno de estos esquemas. Y si te gusta este contenido, te pido me apoyes suscribiéndote al canal, dándole me gusta y activando ahí las notificaciones en la campanita. ¿Qué tal, visionarios? Y bienvenidos de nuevo a este canal. Yo soy Carolina Navarrete, soy contadora y doctora en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Soy asesora de proyectos y negocios con enfoque de desarrollo sustentable y tengo mi negocio de productos de belleza y bienestar natural, Carolina Hermosura Estudio. En las últimas semanas, debido a una iniciativa de ley que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, se hizo un revuelo para la ley del ISSSTE, porque pues los maestros quieren que se quite la ley, no estaban de acuerdo con la nueva propuesta de reforma y se empezó a hacer ahí un alboroto que no sabían cómo, cuándo, y al final esa ley ya no procedió, aunque la presidenta todavía ha hecho algunas propuestas al respecto, que ahorita las vamos a ver, pero yo me fijé que mucho del origen de toda la controversia es que muchos trabajadores no comprenden plenamente ¿qué necesitan para jubilarse? ¿Cuántos años de servicio? ¿Qué edad necesitan para jubilarse? ¿Con cuánto dinero se van a jubilar? Se confunden entre diferentes esquemas de jubilación, piensan que es de esta manera o de esta otra o de esta otra. Entonces, yo quiero aportarles en este video y explicarles paso a paso cómo se van a jubilar para que ya no tengas dudas, para que tengas una visión muchísimo más clara, porque acuérdense, visionarios, en este canal lo hacemos por una visión distinta de la economía. ¿Cómo son las pensiones por jubilación en la ley del ISSSTE? Primeramente, ¿cómo eran antes de la reforma del 1 de abril del 2007? Los requisitos en aquel entonces para poderse pensionar y obtener para jubilarse era los trabajadores tener 30 años o más de servicio, las trabajadoras contar con 28 años o más de servicio. No importaba la edad que tuvieras, con que tuvieras los años de servicio, y te jubilabas con el 100% de tu sueldo con base al último salario básico cotizado ante el ISSSTE o el promedio del último año laborado ante el ISSSTE, pero básicamente te ibas con el 100% de tu sueldo. Un ejemplo de cómo era antes del 2007, por decir, una maestra que en ese tiempo, digamos, comenzaba a laborar a los 25 años de edad, supongamos un sueldo de 16,000 pesos mensuales. Este sueldo es hipotético, obviamente no es como el sueldo que ganaban en ese tiempo los profesores, o sea, es un sueldo hipotético nada más para darnos idea de cómo funcionaba el esquema. Entonces, esta maestra se iba a jubilar a los 28 años de servicio, es decir, a los 53 años de edad. No importaba la edad para que se jubilara y se iba a jubilar con una pensión de sus mismos 16,000 pesos. ¿Sale? Ahora, actualmente, ¿cómo es a partir de los trabajadores que comenzaron a laborar el 1 de abril del 2007 en adelante y al día de hoy? ¿Cómo se deben de jubilar estos trabajadores que comenzaron a trabajar a partir del 1 de abril del 2007? Los requisitos para tener una pensión por jubilación es tener 25 años de servicio o más, tener 65 años de edad, imagínense, o sea, sí, es bastantito, y su pensión se va a pagar, va a ser del monto conforme a los recursos que el trabajador o la trabajadora haya acumulado en su cuenta individual. Aquí, primeramente, no hay distinción entre años de servicio para hombres y mujeres. Igual para la edad, son 65 años de edad para hombres y mujeres. Y
la pensión no es con base al último sueldo, aunque ahorita les voy a hacer una aclaración aquí al respecto, sino con base a lo que el trabajador haya logrado ahorrar en su cuenta individual. Anteriormente era un sistema donde el gobierno y los trabajadores en activo financiaban, por así decirlo, las pensiones de los trabajadores en activo y por eso anteriormente los trabajadores se podían jubilar con el 100% de su sueldo. En esa nueva ley, de a partir del 1 de abril de 2007, es conforme tú vayas aportando a tu cuenta individual. Ya ves que cada mes te van descontando para tu ahorro para el retiro, pues eso te va yendo a tu cuenta de ahorro para el retiro y con base a eso te vas a retirar. Ahorita les voy a hacer una aclaración al respecto, pero así dice la ley. En este régimen de cuentas individuales por jubilación hay tres tipos de pensiones. Si bien en todas te vas conforme a lo que hayas ahorrado en tu cuenta individual, hay tres tipos de pensiones. Está primeramente la renta vitalicia. Esta renta generalmente es como para los trabajadores que lograron como ahorrar un poquito más de dinero y esta es una renta que se contrata, el trabajador lo contrata con una aseguradora privada y le va dando una mensualidad mes por mes de por vida, ¿sale? En este caso, aquí, en ese tipo de pensión, aquí sí se puede retirar el trabajador antes de la edad de los 65 años si el saldo de esa cuenta individual es superior al 30% a la pensión mínima garantizada, es decir, a la pensión mínima que puedes obtener en el, en el, en el ISSSTE. Otro tipo de pensión es el retiro programado. Este lo contratas directamente con la FORE y te va dando mes con mes una mensualidad. Aquí la diferencia es que este retiro programado te va dando una mensualidad, pero no es garantizado de por vida. Es hasta que se agoten los recursos que tú tienes ahí ahorrado. Y la otra es la pensión garantizada. Esto es, para los trabajadores que sí tienen los 65 años de edad y 25 años de servicio, pero que no les alcanza para contratar una renta vitalicia con una aseguradora privada o para un retiro programado, se les da una pensión garantizada, que es decir, un monto pequeñito, un monto mínimo con el que todos los trabajadores se pueden ir. Esta sí es de por vida, pero es un monto un tanto pues pequeño, ¿no? Obviamente esta pensión se va modificando cada año conforme va aumentando el salario mínimo y las sumas y todo eso, ¿sale? Pero básicamente te vas con lo que hayas ahorrado en tu cuenta individual. Un ejemplo es, por decir, esa maestra, supongamos que esa maestra empezó a trabajar después del 1 de abril de 2007 y comenzó a trabajar a los 25 años de edad. También digamos que esa maestra tiene un sueldo de 16,000 pesos mensuales. Bueno, esta maestra, cuando cumpla sus 26 años de servicio, los va a tener cuando ella tenga 50 años de edad, ¿verdad? Pero esta maestra va a tener que trabajar 15 años más de servicio, o sea, va a tener que trabajar 15 años más de tiempo hasta llegar a los 65 años, porque cuando cumple los 25 años de edad va a tener 50 años, es decir, no va a tener la edad para jubilarse. Entonces va a tener que trabajar otros 15 años para poder llegar hasta los 65 años y poder cumplir con los requisitos de la pensión por la ley del 2007. Es decir, en total va a tener que trabajar esta maestra durante 40 años. Y su pensión aproximadamente sería, por decir algo, de 4,000 pesos, ¿no? Más o menos, así como ojo de buen cubero, más o menos. Y aparte, pero aquí es algo bien interesante, que es lo que les dije que les quería aclarar hace un momento. Normalmente se estaban yendo por una cuarta parte de su sueldo, una aproximadamente, ¿sí? O sea, va variando dependiendo de cada trabajador, de los años de servicio, de su edad, de los sueldos que hayan tenido, de muchas cosas. Pero una prox se iban con un cuarto de su sueldo o 4,000 pesos en este caso. Pero fíjense que a partir de 2024 hubo una reforma básicamente relacionado con lo que fue tan sonado, que fue el Fondo de Pensiones para el Bienestar, donde el gobierno
A partir de esta reforma, de hecho aquí les va a estar apareciendo en la pantalla el link donde explico eso más a detalle cómo funciona el Fondo de Pensiones para el Bienestar, es que básicamente si tú en tu último año de trabajo cotizado al ISSSTE ganabas 16,000 pesos mensuales, pero tu pensión se calcula en 4,000 pesos, entonces el gobierno te va a dar un complemento para que para que puedas recibir una pensión que sea igual al último sueldo que tú tenías antes de que te jubilaras. En este caso, pues a la maestra le correspondería un complemento por parte del gobierno de 12,000 pesos, que con sus 4,000 pesos que le va a dar el ISSSTE, pues ya completaría los 16,000 pesos. Y así hasta un tope de, ahorita en 2025 es como de 17,000 pesos. Obviamente este tope se va a ir actualizando cada mes con mes. En total esta maestra se va a ir con 16,000 pesos. Vamos a ver las diferencias entre ambos esquemas, antes de abril de 2007 y a partir de abril del 2007. Antes de abril del 2007, este esquema era un esquema de beneficio definido, es decir, el trabajador tenía el beneficio de recibir pagos fijos para su pensión según su sueldo y años laborados. Pero a partir del 2007 se cambió a un esquema de contribución definida, es decir, depende de que lo que el trabajador ahorre en su cuenta individual y haya acumulado durante todos sus años activos. Anteriormente el fuente de pago para las jubilaciones eran las cotizaciones de todos los trabajadores en activo y los subsidios del gobierno los que financiaban las pensiones de los trabajadores pensionados y jubilados. Actualmente pues ahora sí, como dicen, que cada quien se rasque con sus propias uñas, lo que cada quien se financia sus propias pensiones, lo que logres ahorrar. Anteriormente, la pensión de jubilación no había una edad para que te jubilaras, con que cumplieras con los años de servicio. Ahora tienes que cumplir con los años de servicio y además con una edad mínima de 65 años. El monto de las pensiones, anteriormente básicamente ibas con el 100% de tu sueldo, porque se basaba en el último sueldo o el promedio del último año cotizado ante el ISSSTE, y actualmente depende de lo que tú acumules en tu cuenta individual y de sus respectivos rendimientos, pero acuérdense, ya con la reforma y con la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar ya hay un complemento hasta el tope de 17,000 pesos y cachito para el año 2025, que no exceda de para que te puedas ir con el mismo sueldo que tenías antes de que te jubilaras, ¿sale? Algo bien interesante y que ha causado mucha confusión entre los trabajadores. ¿Qué pasa con los trabajadores que estaban activos al momento de que se aprobó esta ley, el ISSSTE de 2007? Es decir, ¿qué pasa con estos trabajadores que vivieron esta transición del régimen antiguo al régimen actual? Estos en su momento tuvieron la posibilidad de elegir entre pasarse al régimen de cuentas individuales, ¿sí? Que ellos se regieran por la nueva ley, pero aquí tuvieron ellos con la particularidad de que sus años que ellos habían trabajado se les iba a contabilizar como bonos ante el pensionista, bonos de pensiones ante el ISSSTE, ¿sí? Y eso se iba a ir a su cuenta individual. Muy poquitos trabajadores eligieron este régimen de cuentas individuales. La gran mayoría, como el 80% de los trabajadores, se fue a lo que la ley del ISSSTE está en el artículo 10º transitorio. ¿Y qué dice este artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE 2007? Bueno, dice que estos trabajadores que estaban en activo al momento de que se hizo esta reforma, para poderse jubilar tenían que cumplir algunos requisitos. Los trabajadores tenían 30 años o más de servicio y las trabajadoras 28 años o más de servicio. Pero aquí la edad fue lo que cambió. La edad es conforme a la siguiente tabla. Miren, aquí está. Por ejemplo,
En 2024, 2025, que es en el que estamos, los trabajadores hombres necesitan, además de los años de servicio, tener 58 años y las mujeres tener una edad mínima de 56 años. Es decir, que si tú en este año 2024-2025 cumples con tus años de servicio, 30 años en el caso de los hombres, 28 años para las mujeres, pero adicionalmente tienes que tener 58 años para el caso de los hombres y 56 años para el caso de las mujeres. Si no tienes la edad, aunque tengan los años de servicio, debes esperarte hasta cumplir la edad para poderte jubilar. Y aquí también otra cosa bien interesante que está pasando actualmente es que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado sobre su propuesta de que hasta aquí, hasta 2025, se detengan los años de edad mínima de jubilación, ¿sí? Porque en 2026 va a aumentar la edad mínima de jubilación, pero ella ha comentado que va a proponer un decreto para modificar la ley para que hasta aquí, que ya no vaya aumentando año con año, que ya no vaya aumentando cada 2 años la edad mínima de jubilación. Entonces, si se aprueba eso, pues ya si se llegara a aprobar, entonces ya todos los trabajadores del ISSSTE, que se rigen bajo la ley del ISSSTE, se jubilarían a los 58 años en caso de los hombres, 56 años en caso de las mujeres, no importa si es 2026, 2027, 2028 o el año que sea, y que cumplan obviamente con los años de servicio. Y estos trabajadores también se van con el 100% de su sueldo según su último salario básico cotizado ante el ISSSTE. Vamos a ver un ejemplo. Seguimos con la maestra. Supongamos que esta maestra estaba activa cuando fue la transición a la nueva ley. Supongamos que también comenzó a laborar a los 25 años, que tiene un sueldo mensual de 16,000 pesos mensuales. Ella a los 28 años de servicio, supongamos que a los 28 años de servicio los cumple en el año 2025. Y actualmente supongamos que entonces ella tiene los 53 años, ¿verdad? Entonces, ella se jubilaría hasta el año 2028, cuando tenga 56 años. Porque como lo vimos en la tabla anterior, para el año 2025 las mujeres necesitan tener mínimo 56 años de edad y los 28 años de servicio para poderse jubilar. Entonces no se puede jubilar en este año porque no tiene los años de servicio, pero no tiene la edad, ¿sí? Entonces ella se tiene que esperar hasta el año 2028 para tener los 56 años de edad. Entonces, en total, ella estaría teniendo que trabajar durante 31 años. Y, se me fue ahí, ella se jubilaría con el 100% de su salario básico con el que cotizó al ISSSTE. Hay otras pensiones bajo la ley del ISSSTE para los trabajadores que estaban en activo durante la transición a la reforma del 2007. Esos también se encuentran en los artículos transitorios. Estas pensiones, si bien no son por jubilación, son también relacionadas al retiro. Por ejemplo, pueden haber pensiones por edad y tiempo de servicio, es decir, pueden dar una pensión si tienes 60 años de edad y 15 años o más de servicio. Esta es por edad y tiempo de servicio. Y la pensión irá en aumento porcentualmente según los años de servicio, ¿sí? Si tienes 15 años o más de servicio, pues es un porcentaje de la pensión. Si tienes 16 años o más de servicio, es otro porcentaje un poco mayor. Y este se va calculando conforme al último salario básico cotizado. Otra pensión es por cesantía en edad avanzada. Es decir, si estos trabajadores que estaban activos al momento de la transición a la nueva ley, que actualmente tengan 65 años de edad y que tuvieron 10 años de servicio, también pueden pedir una pensión por cesantía en edad avanzada. La pensión aquí aumenta porcentualmente conforme aumenta la edad y se calcula también con base al último salario básico cotizado ante el IMSS. Si quieren que les diga más a detalle sobre estas otras pensiones,
por retiro en edad de tiempo y servicio o por si están en edad avanzada, pues ahí déjenmelo saber en los comentarios. Si les está gustando este video, pues les agradezco que me den un like, que compartan, que comenten. Si tienen dudas, igual déjenmelo saber ahí en los comentarios. Ahora vamos a hacer una comparación de cómo estos esquemas, de cómo era antes, de cómo es ahora y de cómo es a los jubilados en transición, cómo han cambiado las condiciones de jubilación debido a estos diferentes esquemas de jubilación. Por ejemplo, antes del 2007, para esta maestra que vimos en el ejemplo, esta maestra jubiló con 28 años de servicio. Para los que están en el transitorio, también son los mismos 28 años de servicio. Pero como esta maestra no tenía la edad, la que vimos en el ejemplo, no tenía la edad para jubilarse a los 28 años de servicio, pues tiene que esperarse más años, de tal manera que tiene que trabajar durante 31 años. ¿Sí? Y por ejemplo, actualmente, esta maestra se tendría que trabajar 40 años, aunque nomás le piden 25 años de servicio. De acuerdo al ejemplo que vimos, pues esta maestra tendría que trabajar durante 40 años para poderse jubilar. La edad de jubilación de esta maestra, anteriormente esa maestra se pudo haber jubilado con 53 años, en el transitorio con 56 años. Y ahora después, a los que están en cuentas individuales, se tienen que jubilar a los 65 años. Si se fijan, sí es mucha la diferencia. El monto de la pensión. Antes iban con sus mismos 16,000 pesos, los trabajadores en transición también se van con sus 16,000 pesos y con los que están en cuentas individuales, es decir, que están regidos con la ley del 2007, se van más o menos con una pensión mínima garantizada o más o menos con un cuarto de lo que trabajaban en ese tiempo, que sería por 4,000 pesos, pero acuérdense, más sus 12,000 pesos por su complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Anteriormente estaba garantizada de por vida la pensión, sí, también en el transitorio está garantizada de por vida, y para los que están en cuentas individuales, no está, en algunos casos sí, y en algunos casos no está garantizada de por vida la pensión. Es importante señalar que esto que les acabo de explicar aplica para los trabajadores de la Administración Pública Federal. Esta reforma es relacionada a la ley del ISSSTE, a los trabajadores de la Administración Pública Federal. Y aunque la ley comenta que que aplica también para los trabajadores de las entidades federativas, lo cierto es que hay varios estados que tienen sus propias leyes de pensiones. ¿Esto por qué lo digo? Porque te pudieras confundir pensando que si tú eres un trabajador que trabajas para el Estado, pero a lo mejor a nivel estatal, pudieras tú tener un régimen de pensiones distinto, que tu Estado tuviera una ley de pensiones específicamente para tu Estado y que varíe tanto los años de servicio como la edad de jubilación, entre otros aspectos. Por ejemplo, aquí en Durango está la ley de pensiones del estado de Durango y sí tiene variaciones, aunque es similar a la ley del ISSSTE, sí tiene variaciones respecto a los años de servicio, a la edad mínima de jubilación. Incluso la ley de pensiones del estado de Durango no hace diferencia entre hombres y mujeres. Entonces eso también te lo digo para que no te vayas a confundir. Esto especialmente, lo que les acabo de explicar, aplica para los trabajadores de la administración pública a nivel federal, ¿sale? Oigan, si tienen alguna duda, déjenmelo saber ahí en los comentarios. También si quieren que les apoye con sus proyectos de tesis, con sus proyectos de desarrollo sustentable, con sus proyectos de pensión del IMSS, pues también contáctenme en la caja de descripción. Les dejo todos mis datos. Visionarios, muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. Les agradezco, espero haberles aportado. Recuerden que todo esto se los he dicho por una visión distinta de la economía.